porque donde está el Espíritu de Dios obrando, trabajando ya, es difícil realmente. Esa atmósfera producida es grandiosa la manifestación de Dios. Mire, Dios está en este lugar. Amén. Dios está en este lugar. Wow. Nada, como decía el pastor, mi nombre es Levi Campos. Estamos por aquí para servirle en todo lo que de nuestra oportunidad esté a disposición, nuestro alcance esté a disposición. Ando con mi amigo que ha pasado de ser amigo a hermano, mi hermano Hipólito, mejor conocido como Polo. Él también está ahí para servirle lo que sea que usted necesite. Y mire, yo sé que usted alguna vez en su vida se ha subido en algún coche o en algún carro, disculpen la palabra, en algún carro o en algún avión, y estos aparatos no funcionan sin algún tipo de combustible para generar. Y yo, como soy ser humano, no funciono sin agua. Así que si usted me ve que a veces yo tomo agua, tengo un chance. Es que yo soy así, ¿verdad? Así que darle un aplauso aquí, ¿cómo empezar? Desde que yo entré a la iglesia, lo primero que yo me fijé, y se lo dije a mi amigo, es que aquí hay varias banderas, y eso me llamó la atención. Y me llamó mucho más la atención, bueno, se lo voy a decir al final. Primero vi a la de Venezuela y dije, wow, Dios es grande, ¿no? Estamos orando por Venezuela para que Dios haga su obra allí, en aquella nación, no solo por Venezuela, por toda Latinoamérica. También la de Haití, oramos por ella. Esta bandera me causó un poquito de confusión, no sé cuál es, pero es el ministerio local. Gloria a Dios por el ministerio local, que Dios te bendiga también. Aquí la de mi nacionalidad, República Dominicana, que Dios bendiga esa nación. Estados Unidos, y por último vi a España. Yo dije, es como que de último fue que me invitaron a mí, como es así. ¿Y sabe cuál es este domingo también? El último. Ya te está pasando, como que siempre estamos de último. Amén. Pero yo tengo consuelo en la palabra de que los últimos serán los primeros. Ya lo que le pagan más. Wow, aleluya. Qué bendición. Mire, el tema que yo tengo para hoy me lo dio el Señor mientras yo oraba y le pedí a Dios, ¿qué tú quieres que yo predique en esta iglesia para que la iglesia sea edificada y llenada de tu gloria y de tu poder? Dios me dio este texto, bueno, este tema, yendo por lo que se ha perdido, yendo por lo que se ha perdido, yendo por lo que se ha perdido. Le cuento una historia de un hombre llamado Roberto que salió al amanecer en busca de Elías, que se había apartado del camino cuando el camino se puso más tenso. Pero Roberto siguió con su esperanza en busca de Elías. Conocía bien a su esposa y también conocía a toda su familia, pero Elías se había desaparecido y nadie sabía dónde se encontraba. El camino fue largo que tomó Roberto y silencioso. Roberto cruzó sendas áridas y lugares olvidados, llamándolo por su nombre en aquellos lugares, aunque no encontró respuesta. Pero al final lo encontró. Y cuando lo encontró, Elías estaba tendido en el suelo, en muy mal estado. Tenía el cuerpo herido y el alma aún más cansada, desgarrada. Lo que antes ardía en él ahora estaba como apagada y con poco brillo. Roberto, al verlo, no conocía a Elías. Decía, wow, ¿eres tú, Elías, amigo mío? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas perdido? Te he buscado en lugares, en desiertos, he ido a lugares montañosos y no te había encontrado. Por fin entré a esta aldea y pude verte tirado en el piso, tendido, herido, maloliente. ¿Qué pasó contigo?
¿Dónde está esa luz que brillaba en ti? ¿Dónde está? Roberto, sin importar su aspecto físico, se acercó a él despacio. No mostró sorpresa ni enojo. Se inclinó, limpió sus heridas y lo sostuvo con firmeza. Te he encontrado, dijo con voz suave. Te he encontrado, dijo con voz suave. Elías, por su parte, no pudo contemplar las lágrimas en su rostro. Lloraba porque sentía que por fin alguien le buscaba, que por fin alguien le daba sentido a su vida. Alguien iba detrás de él. Y Elías lloraba, pero Elías dijo: solamente puedo decir que tú me eres suficiente, que tú me eres suficiente. Y quiero leer la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, pero por amor a la iglesia de Jesucristo solo voy a leer el 37, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esta historia o este texto se encuentra dentro de la historia del buen samaritano. Se encuentra dentro de la historia de Buen samaritano. Mientras yo oraba por esta iglesia anoche, Dios me mostraba a un hombre que estaba trabajando. Estaba en un campo fértil, pero que a la vez había que rasgar la tierra, que abrir la tierra árida para sembrar la semilla allí. Míreme, era real el sueño. Era como un tipo de visión mientras yo estaba dormido y orando a la vez, y lo podía ver cansado. Tenía las mangas de los pantalones para arriba y los brazos como típico de un hombre que trabaja en un campo. Y yo veía a ese señor mientras araba la tierra, tirando la semilla, y de repente el Señor se da cuenta que está solo en el campo y que está trabajando arduamente. Y mientras allí se encontraba el Señor, él comienza a mirar para los lados. Y él comenzó a decir: wow, me han dejado solo. Me han dejado solo. Pero ¿sabe qué? Lo más bonito de la historia es que el Señor no se rindió. Siguió sembrando la semilla. Siguió abriendo la tierra. Siguió esparciendo la semilla. Y yo creo en el Señor Jesucristo, que dará fruto al 100%. Amén. Dará fruto al 100%. Gloria a Dios. Esta historia del samaritano comienza de alguna manera parecida a la historia de Roberto, de Elías y de la revelación o del sueño que tuve anoche. Y es que a Jesucristo, un intérprete de la ley, se le acerca para tentarle. Y le hace una pregunta. Pero antes de comenzar, quisiera ponerme en el contexto en el que se encontraba Jesucristo. Mire, hay dos grandes escuelas en el siglo I, que era la interpretación o la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Estos dos, por su parte, eran grandes maestros que muchos le escuchaban a ellos porque su interpretación era muy asertiva en el pueblo de Israel. No obstante, uno de ellos se alineaba más a un tipo de pensamiento y otro a otro tipo de pensamiento. Y la escuela de Shammai, por su parte, era muy estricta y árida, y decía que la ley había que cumplirla sin fallar ni una de ellas. Era necesario que todo el que creía en la interpretación de Shammai tenía que andar muy intachable en el pueblo. Tenía que cumplir todas las normas que ellos tenían establecidas, y tenía que cumplir toda la ley sin que faltase a una de ellas.
Aparte de los 12 mandamientos, tenían que cumplir con los 613 mandamientos que ellos habían instaurado como enseñanza, como cultura de la nación de Israel. Tenían que cumplirlas todas. Pero por el otro parte, la escuela de Hillel era un poquito más sensible y misericordiosa. Ella decía por su parte que el mandamiento en sí no radicaba en hacer solamente lo que dice el texto, sino buscar la interpretación espiritual de lo que decía el mandamiento. Por esa razón, él siempre llegaba al punto de decir que realmente los mandamientos se trataban más del amor y de la misericordia. Y este maestro de la ley, que le pregunta a Jesús, le hace la siguiente pregunta. Escuchen lo que dice. He aquí un maestro de la ley se acercó a Jesús, se levantó y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De manera que Jesucristo tiene una cuestionante, tiene una pregunta enfrente, de que si nosotros entendiéramos lo que este Señor le está explicando, le está preguntando a Jesús, podríamos discernir que allí hay una tentación. Y el escritor de Lucas nos lo dice claro. Dice que fue para tentarle que le hizo esa pregunta. Pero ¿qué tentación hay en esto? No hay ninguna tentación. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Allí hay una tentación, allí hay una prueba. Hay prueba. El problema es que como esas dos escuelas eran muy abundantes y cada una tenía su teología acerca de heredar la vida eterna en el futuro, Jesucristo, si respondía a favor de uno, se iba a poner en contra del otro. Pero si respondía a favor del otro, se iba a poner en contra del otro. De manera que si Jesucristo respondía, iba a caer en la tentación de que un grupo de los fariseos le dijera entonces, y probablemente acusarle según la interpretación de cada uno de ellos. Por lo cual mi maestro, muy asombrado, yo estoy muy asombrado de él, le responde con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué has leído en ella? Así que la respuesta que el Señor está buscando la responde él mismo. Y él dice, bueno, en la ley está que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que Jesucristo le dice, bien has contestado, haz eso y vivirás. Así que él mismo dio la interpretación y se puso del lugar en el que él estaba y quería poner a Jesús en ese lugar, para que el otro grupo entonces le acusara a Jesucristo. Pero cuando Cristo le responde esto, entonces él quiere justificarse. Él quiere justificarse y dice, pero entonces ¿quién es mi prójimo? Porque también en el contexto de Israel cultural, no todos eran prójimos. Den un aplauso a Cristo. No todos eran prójimos. Y aunque se ve sencilla, y en nuestros tiempos muchas personas nos dicen, ama a tu prójimo, ve tras tu prójimo, tienes que amar a todo el mundo. Bueno, en el contexto de Cristo no era tan sencillo esto, porque allí no todos eran prójimos. De manera que esta pregunta también tiene un poquito de trampa hacia Cristo, a ver qué él responde. Y dice, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse por el hecho de que él mismo tuvo que dar la respuesta. Y Cristo entonces comienza a narrar la historia del buen samaritano. Y es el momento de empezar a predicar acerca de lo último, yendo por lo perdido. Míreme, la realidad es que en este mundo hay muchas personas que están perdidas y no saben que están perdidas. Hay muchas personas que navegan en el mar sin brújula y no saben que están perdidos. Hay muchas personas que van pilotando avión y no saben que están perdidos. Mas ellos creen que por simplemente estar en el lugar correcto están dirigiéndose bien. Que usted esté en la iglesia no significa que usted no esté perdido. Que usted esté en la iglesia, que usted esté en el lugar correcto no significa que usted no esté perdido. ¿Sabe por qué? Porque este maestro de la ley pertenecía a la élite religiosa de Israel. ¿Y sabe cómo se encontraba? Perdido. Se encontraba perdido.
Y Cristo ve la necesidad en su corazón. Este Señor viene con la intención de acusar a Jesucristo. Viene con la intención de exponerlo. Si él respondía no, no pasa nada, entonces decía, bueno, entonces ¿para qué te seguimos? Pero si decía estrictamente que sí teníamos que cumplir la ley o que la ley no servía, entonces iban a decir que estaba en contra de Moisés y de los mandamientos. De manera que Jesucristo ve que la intención de su corazón no es buscar una respuesta asertiva por la cual él conducir su vida, sino una manera de tentar a Jesucristo. Y cuando Cristo ve esta condición de este Señor, piensa, qué perdido estás. ¡Qué perdido estás! ¡Cuán herido te encuentras! Y Jesucristo le responde, ¿quién es el prójimo? Con la parábola del buen samaritano. Y él comienza diciendo que había un hombre que vivía en Jerusalén y que descendía a Jericó. ¿Que descendía? A Jericó. Este hombre, por su parte, no sabemos qué literalmente él iba a hacer en Jericó. Pero la realidad es que era un hombre israelita. Era un hombre Israelí. Por lo cual un israelita entraba dentro de lo que algunos de la élite consideraban al prójimo. El ser prójimo pertenecía a un grupo elitista, como por ejemplo los fariseos. Los fariseos, los que practicaban la misma religión, eso eran el prójimo. O aquellos que pertenecían a un sector de alguna parte de Israel. Y en su explicación más amplia, los prójimos eran aquellos que pertenecían a la nación de Israel. Más de allí no eran prójimos. O sea que una persona de procedencia de otro país que no fuese Israel no era su prójimo. Eso es lo que ellos entendían en ese momento. Eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Por esa razón él le preguntó, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le responde con la parábola. Este hombre que descendió de Israel a Jericó, dice que iba de camino. Y de repente, mientras él iba muy contento, dice que aparecieron ladrones, salteadores, y lo golpearon, cayeron sobre él, se avalancharon sobre él, le quitaron su pertenencia y lo dejaron como muerto. ¿Cómo lo dejaron? Como muerto. Así mismo actúa el enemigo y el mundo. Cuando alguien está en la iglesia e incurre en ir por un camino asolado, triste, solo, ¿sabe lo que hace el enemigo? Cae sobre él, se avalancha sobre él, lo golpea, lo deja malherido, lo deja tendido en el suelo, lo deja como muerto. Y como muerto, porque esto implica el hecho de las personas que están en el mundo. Están muertos en sus delitos y pecados. Así es la condición en la cual el mundo lo deja aturdido, tendido allá afuera, sin Dios y sin esperanza, sin consuelo. Y nosotros hoy, último domingo, tenemos que saber bien claro quién es nuestro prójimo. Porque al parecer, tal vez algunos corrieron solo en este año pasado, pero en el año próximo, en el nombre del Señor Jesucristo, correremos todos juntos. Correremos agarrados de la mano. Levantaremos vallado en lugares asolados. Llevaremos el Evangelio de Jesucristo a lugares que están áridos, a casas que están solas, a ese vecino que nunca ha pasado palabra contigo. A él es momento de que le prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el momento. Esta gente dejaron a ese hombre como muerto. Pero me llama mucho la atención de que Jesucristo se toma el hecho de decir que lo dejaron como muerto, pero no muerto. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos aún están en la iglesia, están malheridos, están caídos, están destrozados, pero no se apartan de Jesucristo. Porque aunque estén como muertos, todavía en ellos hay esperanza. Todavía en ellos hay una mente de Cristo. Una mente que lo hace estar en la casa del Señor. Pues ¿dónde hay más misericordia? ¿En lugares áridos o en la presencia del Señor? ¿En lugares lejanos o en el lugar donde Dios habita? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
porque allí envía Jehová bendición, bendición, por la razón que es mejor que alguien que esté como muerto está aquí que al que esté fuera. Porque aunque usted diga, este anda por ahí descarriado, este anda haciendo esto y luego tú lo ves aquí como un santo, déjalo aquí, déjalo aquí, porque aquí hay vida eterna. Y un día Él puede alcanzar la salvación de su alma, puede reconectar con el Señor. No lo expulse donde hay misericordia, no lo expulse del lugar de misericordia. Déjalo aquí, ábrele las puertas, déjalo que se siente en lugares deleitosos, y allí que abra su mente, que abra su vida y que el Señor le toque, que el Señor le hable. Esto me recuerda a un hombre que estaba sentado en la puerta del hermoso, un paralítico, dice la Biblia, y allí dice la Biblia que llegó Juan y Pedro como era su costumbre. Hace un énfasis allí, como era su costumbre. Cada domingo en la mañana ellos iban a ese lugar a orar. Y esta persona tenía muchos años allí postrado y nunca habían recibido un milagro, nunca habían sido sanados. Nosotros leemos la Biblia por arriba como que si pasó desde el momento cero. No. Ellos fueron muchas veces y pasaron por ahí muchas veces en la puerta de la hermosa. Pero un día que ellos se quedaron fijándolo a los ojos, el Espíritu Santo le abrió la mente y le dijo: hoy es el día de la sanación y de la salvación de ese paralítico. Gloria a Dios. Aunque ellos iban todos los días a la iglesia y lo veían ahí, un día puede ser el día que llegue tu salvación, tu sanidad, tu prosperidad, tu vida se restaure, tu matrimonio se sane. Wow. Pero un día es importante que estemos presentes en la iglesia, porque un día puede ser el gran día. Jesucristo le dice: míreme, ¿sabe? Lo importante es que por allí pasó un sacerdote, y mientras el sacerdote pasaba, hago hincapié en esto porque dice que venía bajando el sacerdote. O sea que el sacerdote, la nación de Israel está en un lugar montañoso. Entonces si la persona iba hacia un lugar partiendo desde Israel, tenía que ir bajando hacia el otro lugar donde iba. De manera clara que la Biblia nos deja decir que realmente este sacerdote era de la nación de Israel y que probablemente venía del templo y iba descendiendo hacia otra ciudad. Ahora, si es así, ¿dónde ministraban los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde hacían su liturgia religiosa? En el templo. O sea que él iba bajando y se dirigía hacia otro lugar que no era Israel. Pensando en esto, la Biblia dice en Números y en Deuteronomio que un sacerdote no puede tocar jamás a un muerto, porque entonces tendría que incurrir en el hecho de lavarse y de tener que hacer un rito de purificación y muchísimas cosas para poder ministrar en el altar. Entonces me llama la atención de que está bien si tú no te quieres contaminar, pero tú no vas a ministrar en el altar porque no es allá donde te diriges. Tú vas a otro lugar, tú vas bajando del templo, tú no te diriges al templo. Entonces, ¿por qué tú no te acercas y tienes misericordia y compasión? Aleluya. Hay que ensuciarnos las manos por aquellos que están heridos. Hay que ensuciarnos las manos, meterle en el barro por aquellos que están heridos, mentalmente, físicamente. Míreme, ese sacerdote no lo hizo. Y era un sacerdote. Pasó de largo. Probablemente hasta por otro camino pasó por simplemente no pasar por algo. ¿Será esa nuestra condición hoy en día? Porque al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Será esa nuestra condición? Pasamos por lugares, vemos personas asoladas, tendidas, malheridas, malolientes, y nosotros como tan anti-impunia que vivimos, pasamos por algo y no tendemos misericordia. ¿Será esa nuestra condición, nuestro estilo de vida, nuestro día a día? Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? De un amén. Amén. Pero dígalo, ¿qué
pasó? Nadie adora. Digo, mamá. Cristo está vivo. Gloria al Señor. Pero luego que pasa el sacerdote, escúcheme, pasa un levita. Mi nombre es Leví, pero yo no me identifico con él. Para nada. Para nada. Ese yo creo que, yo no sé por qué Jesús lo metió ahí, pero yo espero, Señor, que tú no estés pensando en mí. Y que tú no hayas pensado en mí, porque ese no me representa. Me representa lo que estaba en el templo, adorando al Señor, ¿verdad? Con canto, con gozo, cantando el templo, alabando. Mira, si tú estás con Dios también. Dios se mostró y vivimos su gloria, sentimos su presencia en el momento de la adoración. Hoy mismo en esta mañana. Amén. Entonces, este levita que pasa por allí, dice que al momento de pasar, cuando iba por el camino, también lo miró, pero es que lo vio como muerto y siguió derecho, siguió de largo. La realidad es que un levita, de alguna manera, sí podía más fácil que un sacerdote acercarse a un muerto, a un huérfano, a una viuda. De hecho, Deuteronomio 5:6 dice que los levitas estaban junto con los huérfanos recibiendo las ofrendas del pueblo de Israel. No solamente con los huérfanos, sino también con aquellos que eran pobres, con las viudas, con los que estaban desamparados, con los extranjeros. Escuchen. Entonces, un levita no podía pensar igual que aquellos fariseos de la alta élite, porque los levitas estaban acostumbrados a vivir y a habitar con personas de otras naciones, con personas extranjeras. Condiciones que tenía que cumplir el extranjero: adaptarse y vivir y ser un prosélito del pueblo de Israel. Ya está. Pero aún así, teniendo la más posibilidad de alcanzar y tenderle la mano a aquel que estaba herido, noticia, no lo hizo. ¿Será que hay gente más cercanas a nosotros que tampoco a ellos nosotros les tendemos la mano? ¿Será que hay gente que están tan cerca de nosotros que también nosotros pensamos que como están tan cerca no necesitan ayuda? Míreme, piensa en su esposa, piensa en su esposo, piensa en sus hijos, en su familia, en el lugar del trabajo, en el lugar de los estudios. Piense allí. Porque al parecer, aunque ellos estén más cercanos, también tienen la misma necesidad. Tampoco el levita tendió la mano y ni mostró misericordia. Y ese es el segundo personaje de la historia. El Señor nos libre y nos muestre su valor para ser misericordioso en el nombre de Jesús. Míreme, y Jesucristo cierra la historia con un personaje muy interesante. Ese personaje me encanta a mí de manera muy personal. Es que habla de un buen samaritano. Viene el buen samaritano, dice que, sin embargo, había un buen samaritano que pasaba por allí, por el mismo camino que había pasado el sacerdote, por ahí mismo, por ese mismo lugar, pasaba el samaritano. Y dice que mientras el samaritano pasaba, el samaritano, al ver a ese hombre tendido, maloliente, como muerto en el piso, agolpeado, con llagas probablemente que le dejaron aquellas personas ingratas, atracadores, malhechores, él se detuvo. Pero escuche bien, él no se detuvo y miró. Dice la Biblia que él se acercó. ¿Qué hizo él? Se acercó. Él se acercó a donde estaba aquel herido. Ya es totalmente diferente a lo que hicieron los demás. Gloria al Señor. Se acercó. Y en el momento de acercarse, escuche, en el momento de acercarse es donde él entonces es movido a misericordia. Gloria a Dios. ¿Será que los demás lo que necesitaban para ser movido a misericordia era acercarse al herido?
¿Será esa la situación? ¿O es que tal vez estaban llenos de orgullo, de ego y de religiosidad? Él se acerca y es movido a misericordia. En el momento en que este hombre es movido a misericordia, dice literalmente que sacó aceite y vino y comenzó a ungirlo y a limpiarle sus heridas. Aleluya. Comenzó a limpiarlo. El aceite y el vino era el remedio típico de aquel entonces, del primer siglo. Es curativo. El aceite, por su parte, tiene muchos ingredientes dentro de sí mismo que pueden curar la piel, pueden hacerla que se regenere la piel más fácil. Allí las plaquetas pueden subir más rápido a la superficie y abundar y quedarse allí y curarse. Probablemente el hombre estaba hasta desangrándose en esa condición. Por su parte, el vino es agrio. El vino podría ser un insecticida, como aquellos que usan en los hospitales hoy en día, que si tú te cuentas, lo primero que te echan, ¿qué es? Alcohol. ¿Por qué? Porque el agrio hace eso, cura las heridas, las cierra. Y estos dos tipos de medicamentos naturales que utilizó este señor, que encontró allí a ese hombre tendido. ¿Cuánto me queda, pastor? Fluyo, amén, gloria al Señor. Aplauso a Cristo. Ya estamos terminando, pues ya ahorita ya está acabando, Señor. Amén. Míreme, este Señor lo levanta, y luego que lo levanta, y luego que le cubre sus heridas, lo limpia, dice que lo sube a su cabalgadura. Lo sube a su cabalgadura. Eso se parece mucho a la historia que empecé hablando de que Roberto se subió a Elías en el hombro y se lo llevó. Lo sube a la cabalgadura y lo lleva a un lugar llamado el Mesón. Ese lugar era un lugar donde muchas personas, cuando iban de viaje, se quedaban allí para reposar, descansar, estar ahí un momento y luego poder partir una vez más. Pero un lugar, típico lugar como de cuidados y descanso. Y allí lo llevó. Y dice literalmente la Biblia que él se quedó con aquella persona varios días, no sé cuántos días, pero dice otro día, no dice después de 2 días, de 3 días, muchas veces nosotros pensamos en eso, pero no dice eso la Biblia. Él dice otro día, ¿cuándo? No sé, no sabemos, pero otro día el Señor se levantó, pagó 2 denarios y se fue. Y le dijo al encargado del mesón: yo regresaré. Escuche bien, yo regresaré. Y si hay algo que te debe este Señor, yo lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios. Y termino la historia diciendo que el buen samaritano es Jesucristo. Y se puso en contraste con el sacerdote y con el levita. Y le estaba mostrando la condición en la cual ese señor se encontraba. Le estaba diciendo que el buen samaritano, que el prójimo de él, era aquel a quien él quería buscarle. Era aquel a quien él quería condenarle. ¿Por qué me condenas si yo soy tu prójimo? Aleluya. Jesucristo es el buen samaritano. Por esa razón, él se acercó a donde él estaba. ¿O quién fue que dijo: envíame a mí, yo iré? Fue él que lo hizo. Él fue que se acercó. Lo que los fariseos no pudieron hacer, Cristo lo estaba haciendo en presencia, en persona. Se acercó a la nación, a los perdidos, a las prostitutas, a los adúlteros que estaban en la nación, alejado de la ciudadanía del reino de Dios. Cristo se acercó a ellos, aquellos publicanos, aquellos ladrones,
avaros, aquellos que nadie se quería sentar con ellos. Él se acercó a ellos, se acercó y se quiere acercar a ti en el día de hoy. Porque solo si tú no dejas que se acerque a ti y tú reconoces la condición en la que te encuentras, de perdido, maloliente, tendido como muerto, esa era nuestra condición. Desarraigado de la ciudadanía del reino, desechado lejos de la ciudadanía del Dios. Pero Él se acercó a nosotros. Mírame, el que estaba tendido ahí eras tú eres el que estaba tendido allí. Yo era el que estaba allí en el piso, con las heridas desangrándome. Y Cristo tuvo misericordia. Dice que fue movido a misericordia, porque se acercó a ti. Le has abierto la puerta de tu corazón. Lo has dejado entrar. Lo has dejado que vende tus heridas con aceite y con vino. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Lo has dejado? Déjalo que entre. Él te quiere sanar. Él te quiere curar. Y era claramente una profecía de que solamente la nación de Israel podía ser sano con el Espíritu Santo y con su sangre derramada preciosa en la cruz del Calvario. Den un aplauso a Cristo, que eso no merece. Solo tu Espíritu y solo tu sangre, representación del aceite y del vino, pueden sanar tus heridas. Pueden quitarte el pecado vil y cruel que tienes encima, que tenemos encima. Solo su Espíritu Santo y su sangre preciosa lo pueden hacer. Solo eso lo puede hacer. Mírame, y aún así te encontró, te vendó, te cargó en sus hombros y te trajo a un lugar llamado mesón, que yo creo que es la iglesia de Jesucristo. Allí te van a cuidar. Allí te van a seguir dándote el seguimiento que se requiere. No todo el mundo pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, pero los que pertenecemos damos gloria y honra al Señor, que nos encontró como muertos y nos brindó una familia. Nos brindó una persona que yo no conocía y ahora lo estoy viendo y yo como que si lo hubiese visto siempre. Son partes de mí, yo parte de ustedes. Eso es grandioso, amados hermanos. Eso solo pasa en la iglesia de Jesucristo. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán maravilloso es Él. Aleluya. Él. Es lo más hermoso que ha ocurrido en mi vida. Míreme. Y Él nos trajo a este lugar. Y pagó por nosotros, por el cuidado de nosotros pagó todo lo que nosotros gastáramos, todo lo que nosotros hubiésemos consumido. Él lo cargó sobre su cuerpo y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Él cargó el precio sobre sí mismo, quitando las actas de los decretos que tenía en contra de nosotros mismos. Lo quitó y lo exhibió públicamente, mostrando que Él había pagado. Esa es la visión que Jesucristo quería enseñarle a ese intérprete de la ley. Escúchame, tú necesitas de mi espíritu y tú necesitas de mi sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para ser limpia. Limpia de esos pensamientos que te aturden en la noche, de esa ansiedad que no te deja vivir en paz. Ese espíritu y sangre que tú necesitas. Gloria a Dios. Es su presencia en tu corazón. Yo te lo aseguro que te sanarás. Te sanarás. Y para terminar, lo más interesante es que Él deja claro que Él un día regresará. Que Él un día regresará. Porque aunque Él se fue, Él nos prometió que volverá. Él nos prometió que estará allí. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Amén. Den un aplauso al Señor, que Él vive. Nosotros
porque Él es fiel para cumplir lo que promete. Él es fiel para cumplir lo que promete. Y en este año que empieza, estaremos con la expectativa de que Él vuelva por su iglesia. Y trabajaremos más que nunca, porque no queremos que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro sentir, amados hermanos. Y por esa razón, nosotros vamos a trabajar más que nunca este nuevo año. Vamos a salir a evangelizar más que nunca. Vamos a llamar las almas, vamos a visitar, vamos a tocar la puerta para predicarle del Evangelio de Jesucristo. Porque Él un día regresará. Porque Él un día regresará. Fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias Dios. Gracias por esta palabra, Señor Jesucristo. Te pido que la guardes en nuestros corazones, Dios. Gracias por tu misericordia. Porque solo tú, Señor, eres el buen samaritano. Eres el buen amigo, fiel, dulce. Maestro por excelencia. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que esté a nuestro alrededor lo ponemos en tus manos. Espíritu de Dios, te pido que transforme nuestro ser. Nos regenere, Padre. Nos limpie de todo pecado. Sánanos con tu espíritu. Libértanos con tu sangre, Señor. Queremos ser de ti, para ti, Señor Jesucristo. Si hay alguno aquí, Señor, que no te conoce, que reconozca su estado en el que se encuentra como aquel hombre, Señor. Como Elías, Señor, que se encontraba perdido. Pero tú saliste a su encuentro. Tú lo rescataste. Y lo quieres rescatar hoy, Señor. Y hoy te acercas a ellos mostrándole misericordia. Para que se dejen limpiar. Para que se dejen vendar sus heridas. Las dificultades. Y tú le hagas prosperar. Tú lo hagas ser parte de ti, de tu cuerpo, Señor Jesucristo. Con la promesa fiel y verdadera de que un día, Señor, un día regresarás. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Y gracias.